La reina Camila había hecho una solicitud directa sobre el papel de la princesa Charlotte dentro del fideicomiso real, recién protegido, creyendo que su participación naturalmente se convertiría en parte del futuro de la joven princesa. El príncipe William, sin embargo, respondió sin la menor vacilación, sin dejar lugar a malentendidos o negociaciones. Se negó a renunciar a la autoridad paterna, delegar responsabilidades o permitir que cualquier otro miembro de la realeza de alto rango guiara el camino que su hija seguiría algún día. En cambio, dio un paso adelante con calma, colocó a Charlotte a su lado y la acompañó personalmente a la institución que ayudaría a dar forma a su futuro real. Antes de profundizar en lo que este momento extraordinario podría significar para el futuro de la monarquía, asegúrese de suscribirse para no perderse ninguna actualización. Camila esperaba que la mañana reforzara su creciente influencia dentro de la Casa Real, no que expusiera los límites de la autoridad que creía haberse ganado a lo largo de los años. Durante meses los funcionarios de palacio habían preparado silenciosamente cada detalle relacionado con la introducción formal de Charlotte en el fideicomiso, organizando cuidadosamente horarios, protocolos y reuniones privadas, sin revelar públicamente quién supervisaría en última instancia los primeros pasos de la joven princesa. Ese silencio deliberado creó una atmósfera llena de suposiciones, y dentro de ese silencio, Camilla se había ido convenciendo gradualmente de que la responsabilidad se estaba moviendo naturalmente hacia ella. Entró en palacio esa mañana, creyendo que simplemente asumiría un papel que ya había sido aceptado a puerta cerrada. El fideicomiso real en sí era mucho más importante que una oficina administrativa ordinaria escondida dentro de los muros del palacio. Sirvió como una institución cuidadosamente protegida, responsable de salvaguardar las responsabilidades reales heredadas, supervisar los bienes familiares privados, preservar las tradiciones ceremoniales y preparar a los miembros más jóvenes de la monarquía para las inmensas cargas que eventualmente heredarían. La admisión en esta estructura influiría no solo en la educación de Charlotte, sino también en su comprensión de la lealtad, el deber, la discreción y las expectativas de por vida vinculadas a la corona. William entendió con total claridad que permitir la incertidumbre sobre quién guió a su hija a través de este proceso podría moldear su futuro de maneras que nunca podrían revertirse. Mucho antes de que llegara esa mañana, William ya había tomado medidas decisivas entre bastidores para eliminar cualquier posibilidad de malentendido. Firmó instrucciones formales que establecían que ningún patrocinador externo, independientemente de su rango o relación con el monarca reinante, incluida la propia esposa del soberano, poseería autoridad sobre la posición de Charlotte dentro del fideicomiso. Esos documentos no fueron redactados con ira ni elaborados en respuesta a una emoción repentina. Habían sido cuidadosamente preparados, revisados a través de los canales reales apropiados y finalizados de manera segura mucho antes de que Camilla entrara al corredor con una carpeta sellada que creía que fortalecería su reclamo. Camila dio el primer paso con elegante confianza, acercándose a Charlotte con una cálida sonrisa que pareció amable y tranquilizadora para todos los que miraban cerca. Extendió su mano hacia la joven princesa y le explicó suavemente que estaba lista para acompañarla al interior, hablando con el tono tranquilo que se espera de un miembro real de alto rango que ofrece orientación a la próxima generación. Para muchos observadores el gesto pareció reflexivo y afectuoso, pero William inmediatamente reconoció algo mucho más profundo, escondido detrás de esas palabras cuidadosamente elegidas. No escuchó simplemente una invitación, sino una declaración inequívoca de autoridad sobre una responsabilidad que creía que le pertenecía únicamente a él, sin alzar la voz ni permitir que la emoción nublara su expresión. William se interpuso suavemente entre Camilla y su hija, creando un límite tranquilo pero innegable. Mirando directamente al frente, respondió con calma: «Me llevaré a mi hija desde aquí», dejando inequívocamente claro que la decisión ya se había tomado. Los ojos de Charlotte se movieron con incertidumbre entre su padre y la reina,
consorte, sintiendo una tensión que no podía entender del todo, pero instintivamente comprendiendo que algo importante acababa de suceder. William apoyó una mano tranquilizadora sobre su hombro, prometiéndole protección en silencio, mientras la protegía cuidadosamente de una explicación que todavía era demasiado joven para dar. Camila bajó lentamente su mano manteniendo la expresión serena que se esperaba de alguien que había pasado años dominando las apariciones públicas. Sin embargo, bajo ese rostro cuidadosamente controlado la conmoción era imposible de ocultar por completo. No solo había perdido la oportunidad de realizar un deber ceremonial ante los funcionarios de palacio. De repente se dio cuenta de que el futuro rey había anticipado sus intenciones con mucha antelación y había cerrado silenciosamente todos los caminos posibles antes de que ella hubiera expresado su petición completa. William se giró sin decir una palabra más y guió a Charlotte hacia la cámara de inducción privada, donde funcionarios cuidadosamente seleccionados ya estaban esperando para comenzar su presentación formal en el fideicomiso. Nunca volvió a mirar hacia el pasillo, negándose a reabrir una conversación que, en su opinión, ya había sido resuelta mucho antes de que alguien se reuniera esa mañana. Charlotte permaneció cerca de él, instintivamente, igualando su ritmo, mientras sentía que debajo de su exterior tranquilo descansaba una determinación inquebrantable. Cada paso medido llevaba el peso de un padre que elige la certeza antes que el compromiso, incluso cuando esa elección corría el riesgo de crear divisiones dolorosas dentro de su propia familia. Camilla permaneció sola en el pasillo después de que desaparecieron de la vista, apretando con más fuerza la carpeta sellada que todavía llevaba. Dentro de esos documentos había una visión muy diferente del futuro, una en la que ella había creído que su papel junto a Charlotte ya había sido silenciosamente aceptado dentro de los círculos palaciegos. Ahora los papeles de repente le parecieron más pesados que antes, no porque su contenido hubiera cambiado, sino porque el futuro que representaban parecía estar escapándose de su alcance. El silencio que la rodeaba parecía más sonoro de lo que jamás podía haber. Podía haber sido cualquier desacuerdo público. Para comprender plenamente por qué la negativa de William impactó tan profundamente a Camilla, es necesario mirar más allá de los títulos y ceremonias y examinar las emociones privadas que impulsan a cada persona involucrada. Debajo de la pulida imagen de la monarquía se encontraban tres personas que portaban tres temores muy diferentes sobre el futuro que le esperaba a la princesa Charlotte. William vio a una hija amada, cuya infancia merecía protección antes de que las exigencias del deber real moldearan permanentemente su vida. Charlotte vio a un padre pidiendo total confianza sin revelar la razón completa detrás de su determinación, mientras Camilla veía cómo la oportunidad de asegurar su lugar duradero dentro de la monarquía desaparecía gradualmente ante sus ojos. Su desacuerdo nunca fue simplemente sobre el acceso a una institución o la autoridad para asistir a una ceremonia formal. En esencia giraba en torno a una cuestión mucho más personal de quién influiría en el carácter de Charlotte antes de que las responsabilidades de la corona comenzaran a moldearla para siempre. Cada lección, cada conversación y cada experiencia temprana dentro del fideicomiso dejarían impresiones duraderas que podrían definir a la princesa en las próximas décadas. William creía que la primera voz que guiara a su hija a lo largo de ese viaje debería ser suya, no la de nadie más, mientras se acercaban a las puertas cerradas de la cámara de inducción. Charlotte, instintivamente, desaceleró sus pasos y miró en silencio a su padre. Más allá de esas puertas esperaba el fideicomiso real, una institución diseñada para preparar a los miembros más jóvenes de la familia real para las responsabilidades heredadas, propiedades privadas, obligaciones ceremoniales y las expectativas de por vida que acompañaban a sus cargos. Sin embargo, en ese momento particular, esas responsabilidades históricas significaban muy poco para la joven princesa. Sus pensamientos permanecieron fijos en la mujer que habían dejado sola en el pasillo momentos antes. Onuna. Voz apenas más alta que un susurro.
Charlotte preguntó gentilmente si Camilla estaba enojada con ella por lo que había sucedido. William inmediatamente se agachó, hasta que estuvieron frente a frente, asegurándose de que su hija pudiera ver tranquilidad y honestidad en su expresión. Le explicó en voz baja que los desacuerdos entre adultos nunca fueron su responsabilidad y que ella no había hecho absolutamente nada malo. Aunque sus palabras estaban llenas de ternura, un inconfundible peso de culpa persistía debajo de ellas porque sabía que las consecuencias de su decisión iban mucho más allá de la comprensión de su hija. William comprendió perfectamente que su negativa pública había enviado un mensaje que resonaba por todo el palacio mucho después de que el corredor se hubiera quedado en silencio. Sin duda, cortesanos, consejeros y miembros de la Casa Real interpretarían cada detalle del encuentro, buscando un significado más profundo detrás de cada acción, cuidadosamente medida. Aún así, se negó a cambiar la seguridad a largo plazo de Charlotte por el consuelo de una paz temporal dentro de la familia. Para él, preservar la independencia de su hija pesaba más que la incomodidad de crear otra fractura privada dentro de una monarquía ya complicada. Yaj había sido testigo de cómo el enorme peso del destino había comenzado a caer sobre los jóvenes hombros del príncipe George, como heredero directo al trono. Jorge vivía bajo constantes expectativas, sabiendo que cada lección, cada aparición pública y cada gesto cuidadosamente observado, poco a poco, se convertía en parte de su preparación para convertirse en rey algún día. El futuro de Charlotte parecía diferente, pero conllevaba sus propios desafíos únicos que no eran menos importantes. William comprendió que si bien ella nunca llevaría la corona, su influencia sobre la próxima generación de la monarquía podría llegar a ser extraordinaria. Charlotte poseía confianza, disciplina, inteligencia y una relación inusualmente cercana con su hermano mayor, cualidades que eventualmente podrían convertirla en una de las figuras más fuertes y respetadas dentro de la futura familia real. Esas fortalezas la hicieron profundamente valiosa, no solo para la institución, sino también para quienes deseaban dar forma a su dirección futura. Al mismo tiempo, la hicieron especialmente vulnerable a influencias competitivas que buscaban un lugar a su lado a medida que maduraba. William creía que protegerla de esas presiones tenía que comenzar mucho antes de que nadie reconociera lo importante que llegaría a ser. Mientras tanto, Camilla llevó silenciosamente el dolor de la humillación a un salón privado lejos de miradas curiosas y conversaciones susurradas. Sentada sola, se quitó lentamente los guantes un dedo a la vez, antes de colocarlos con cuidado junto a la carpeta sellada que se había negado a entregar. A pesar del silencio que la rodeaba, la voz tranquila de William seguía resonando en su memoria, mientras la imagen de Charlotte, viendo su mano extendida, caer lentamente se negaba a desaparecer. El peso emocional de ese breve encuentro parecía mucho mayor ahora que en el propio pasillo. Pues se le negara. Un papel ceremonial tan importante era bastante doloroso para alguien que había pasado años estableciendo su lugar dentro de la monarquía. Ser negado directamente frente al niño que realmente creía que ayudaría a guiar hacia la vida real resultó aún más devastador. Finalmente Camilla abrió la carpeta que había permanecido herméticamente cerrada durante todo el enfrentamiento. Dentro había una propuesta más antigua que le otorgaba un puesto de asesora para supervisar el desarrollo ceremonial de los miembros más jóvenes de la familia real, lo que le permitía influir en su preparación formal, conducta pública y comprensión de responsabilidades futuras. Durante mucho tiempo había creído que esa propuesta confirmaba silenciosamente lo que muchos dentro del palacio ya aceptaban sin necesidad de decirlo en voz alta. En su opinión, el documento representaba el reconocimiento de que su lugar junto a Charlotte ya se había convertido en parte de la planificación a largo plazo de la monarquía. Sin embargo, mientras ella veía esas páginas como prueba de confianza, William había llegado a verlas como algo completamente diferente. El mismo papeleo que tranquilizó a Camilla lo convenció de que los límites que rodeaban a su hija estaban comenzando a desdibujarse de una manera que ya no podía ignorar. Solo y unos días antes del enfrentamiento.
William supuestamente había descubierto a través de una revisión documentada del palacio que la propuesta había seguido avanzando sin recibir su aprobación final. En algún momento del proceso administrativo, alguien interpretó su silencio como un acuerdo y silenciosamente permitió que continuaran los preparativos como si la decisión ya se hubiera tomado. Lo que más le preocupaba no era simplemente el papeleo en sí, sino el hecho de darse cuenta de que la posición de Charlotte dentro del fideicomiso se estaba convirtiendo gradualmente en un camino a través del cual otros podrían obtener una influencia duradera sobre su futuro. Ese descubrimiento transformó una silenciosa preocupación en una determinación inquebrantable. A partir de ese momento, William ya no consideró el problema como un malentendido procesal menor, que eventualmente podría corregirse a puerta cerrada. A sus ojos se había convertido en una cuestión de responsabilidad parental y de protección de la futura identidad de su hija dentro de la monarquía. El desacuerdo que se desarrolló en el pasillo en realidad no había comenzado esa mañana. Sus raíces se remontan a conversaciones anteriores, decisiones pasadas por alto y un momento particular en el que William creyó que se había cruzado una frontera personal importante sin su consentimiento. Según los informes, ese límite invisible se había cruzado varias semanas antes durante un ensayo real privado, un evento que transformó silenciosamente el malestar persistente en una decisión que William creía que ya no podía posponer. Muchos de los mayores desacuerdos reales de la historia comienzan con momentos que parecen inofensivos, mientras suceden, y que solo revelan su verdadero significado mucho más tarde. Para William ese momento decisivo se desarrolló detrás de las puertas cerradas del Salón del Trono durante los preparativos para una próxima ceremonia estatal. Lo que al principio parecía un ensayo normal y corriente con el tiempo, cambiaría toda la conversación sobre el futuro de Charlotte. Charlotte había asistido al ensayo creyendo que simplemente la habían invitado a observar y aprender de miembros experimentados de la Casa Real. La reunión tenía como objetivo presentarles tanto a ella como al príncipe George el protocolo ceremonial, el intrincado sistema de tradiciones que rigen las entradas, la precedencia, el momento, la conducta formal y el comportamiento durante los eventos públicos más importantes de la monarquía. William aceptó su participación porque los funcionarios de palacio habían descrito la sesión como educativa, relajada y completamente informal. Sin embargo, antes de que terminara el ensayo, una instrucción inesperada supuestamente dada por Camilla dejó a la joven princesa visiblemente sorprendida, inquietó a varios asistentes reales y convenció a William de que alguien más había comenzado silenciosamente a moldear la identidad real de su hija sin pedir primero su permiso. No se debía asignar ningún papel permanente, no se pretendía decidir ningún deber futuro. Camilla cambió ese entendimiento con una frase. Guió a Charlotte hacia una posición marcada al lado de su hermano y le dijo: «Aquí es donde se espera que permanezcas cuando tu hermano lleve la corona». La reina consorte habló con calma como si la decisión ya estuviera tomada. George miró hacia su hermana mientras la joven princesa se ponía rígida y miraba hacia la puerta buscando a su padre. A Charlotte nunca le habían dicho que el ensayo definiría su futuro junto al heredero. Comprendió que George algún día podría convertirse en rey, pero ella no había aceptado convertirse en un símbolo permanente que apoyara su reinado. La idea aterrizó con fuerza. Su lugar ya no parecía parte de una lección. Se sintió como una tarea. William entró momentos después e inmediatamente sintió el cambio. Vio a su hija parada rígidamente junto a George y preguntó quién había autorizado la colocación. Camilla respondió que alguien tenía que empezar a preparar a Charlotte para el papel que le esperaba. El príncipe no alzó la voz. Eso empeoró la tensión. Luego se adelantó un cortesano con un programa ceremonial preliminar. El documento. Uno de los primeros documentos de planificación utilizados para asignar futuras posiciones y deberes reales, describía a Charlotte como un pilar de apoyo del reinado de George. William leyó la frase 2 veces. Nunca lo había revisado. Catherine
nunca lo había aprobado. Sin embargo, el lenguaje ya había comenzado a moverse a través de canales palaciegos, como si el consentimiento de los padres fuera un detalle menor. William dobló el horario una vez y lo colocó contra la mesa. Les dijo a todos los presentes que ningún plan que involucrara a su hija se llevaría a cabo, a menos que pasara por él y por Catherine, personalmente. Jorge permaneció en silencio. Charlotte finalmente bajó los hombros, pero Camilla comprendió que el ensayo se había convertido en un punto sin retorno. William actuó esa noche. Ordenó que se reescribiera la inducción al fideicomiso para que los comités ceremoniales y los patrocinadores reales de alto rango nunca pudieran eludir la autoridad paterna. Días después, Camilla se enteró de que su función de asesora propuesta había sido eliminada por completo. Exigió una reunión privada antes de que el cambio se volviera permanente. Cuando Camilla finalmente exigió una explicación, el desacuerdo pasó de los documentos y los ensayos a una habitación donde ni ella ni William podían esconderse detrás del protocolo. La reunión comenzó con cortesía y terminó con una frase que ninguno de los dos pudo retractarse. No había asistentes presentes. No había ningún secretario privado sentado cerca para suavizar el lenguaje. Camila entró con los documentos del fideicomiso modificados, mientras William esperaba junto a una mesa con el expediente de incorporación de Charlotte ya abierto. Durante años habían sobrevivido a través de una cuidadosa distancia. Ahora el futuro rey y la reina consorte se vieron obligados a enfrentar lo que cada uno creía que el otro estaba tratando de controlar. Camila colocó los documentos revisados sobre la mesa y mantuvo una mano sobre ellos. Los documentos cubrían el patrocinio fiduciario de Charlotte, la instrucción ceremonial y la estructura de asesoramiento privado, es decir, los arreglos formales que decidían quién podría guiar a la joven princesa en futuros deberes reales. Su nombre había sido eliminado de todas las páginas. William había aceptado la reunión porque quería que la disputa se resolviera antes de que su hija ingresara al fideicomiso. No permitiría que el viejo resentimiento siguiera a Charlotte hasta una habitación que ya estaba llena de expectativas. Camilla lo miró directamente y preguntó: «¿Alguna vez se suponía que me lo dijeran?» William cerró el expediente abierto con calma deliberada. «Se suponía que debías respetar el límite», respondió. La respuesta fue más fuerte que una acusación. Había esperado resistencia. No esperaba que él hablara como si su papel se hubiera convertido en una amenaza. Camilla argumentó que décadas de servicio le habían valido el derecho de ayudar a preparar a la próxima generación. Dijo que excluyéndola debilitaba por completo la autoridad de la reina consorte, el título que ostentaba la esposa del monarca como su principal compañera en la vida real. William no se ablandó. Respondió que Charlotte no era un símbolo que debía ser posicionado, entrenado o reclamado por cualquiera que buscara un lugar en el futuro. Camilla insistió en que solo había intentado proteger a la princesa. William se inclinó hacia adelante y dijo: «La protección comienza preguntándole a sus padres». Siguió el silencio. Las palabras despojaron de toda excusa en torno al ensayo, el cronograma y la propuesta presentada sin su consentimiento. Camilla empujó hacia atrás su silla. Ella lo acusó de castigarla por decisiones tomadas mucho antes de que naciera Charlotte, arrastrando viejas heridas a una decisión que debería haber tenido que ver con el deber. William dejó su bolígrafo y le dijo que no se trataba de historia. Se trataba de lo que había hecho en el Salón del Trono y de la autoridad que había asumido sobre su hija. Camilla luego reveló a través de su conversación privada grabada que Carlos una vez la había alentado a brindar continuidad a George y Charlotte si la monarquía entraba en un período de inestabilidad. William exigió saber si el rey había aprobado la propuesta del fideicomiso. Ella se negó a responder directamente. William la vio salir luego, convocó al gobernador del fideicomiso y ordenó una revisión completa de cada instrucción que contuviera la autoridad de Camilla o la aprobación informal de Charles. La discusión había expuesto algo más que un resentimiento personal, porque detrás de la petición de Camilla había una promesa más antigua,
y solo el rey podía explicar hasta dónde debía llegar esa promesa. El poder más peligroso dentro de una monarquía no siempre está escrito en la ley. A veces vive en una garantía privada ofrecida durante un momento vulnerable y recordada como una autoridad permanente. Camilla creía que Carlos le había confiado la tarea de salvaguardar la continuidad entre generaciones. William creía que ninguna promesa hecha por el rey podría anular el control de un padre sobre su hijo. Cuando el expediente en disputa llegó a manos de Charles, se vio obligado a elegir entre la esposa que tenía a su lado y el hijo que heredaría todo. Charles leyó solo la orden de fideicomiso revisada. El documento establecía quién podría guiar a Charlotte a través de su inducción formal, y una cláusula excluía a cualquier patrocinador real no autorizado de ejercer influencia sobre su puesto. El rey se quitó las gafas y apoyó ambas manos sobre el escritorio sin hablar. Años antes había alentado a Camilla a ayudar a los miembros más jóvenes de la familia a través de transiciones ceremoniales difíciles, especialmente cuando la enfermedad, la presión pública o la incertidumbre hacían que el hogar fuera inestable. Pero esa garantía nunca había sido constitucional. Era emotivo privado y peligrosamente abierto a la interpretación. Camilla había tratado esa promesa como una autoridad establecida. Ella creía que le daba derecho a asesorar a George y Charlotte siempre que la monarquía necesitara continuidad. William vio algo más. Vio un camino a través del cual se le podría asignar un papel a su hija antes de que ella lo entendiera y no permitiría que ese camino permaneciera abierto. Charles llamó a su hijo para una conversación privada. Le dijo a William que la solicitud de Camilla tenía como objetivo un servicio, no una conquista. El príncipe escuchó y luego respondió con fuerza controlada. Las buenas intenciones, dijo, se vuelven peligrosas cuando ignoran el consentimiento. Charlotte era todavía una niña. Su futuro no podía estar moldeado por suposiciones, incluso cuando esas suposiciones provenían de personas cercanas al trono. Charles sintió la presión de ambos lados. Camilla había estado a su lado durante años de hostilidad, humillación y rechazo público. William, sin embargo, estaba protegiendo a su hija con la misma determinación que el monarca alguna vez deseó que otros hubieran mostrado hacia él. El conflicto ya no se trataba solo de lealtad, se trataba de si el amor podía justificar la autoridad. A continuación, el gobernador del fideicomiso confirmó la situación jurídica mediante una revisión palaciega documentada. La monarca podía recomendar un asesor, pero los padres de Charlotte retuvieron el control final mientras ella fuera menor de edad. Charles comprendió el peligro de inmediato. Apoyar a Camilla podría obligar a William a emitir un rechazo formal, creando una humillación más profunda y pública. Charles prefirió el silencio a la escalada. Firmó un breve reconocimiento nombrando a William como el único patrocinador familiar de Charlotte para la inducción, y devolvió la propuesta de Camilla sin su firma. La decisión fue mesurada, pero su significado fue brutal. Camilla recibió el documento rechazado y lo entendió de inmediato. Charles no se había limitado a negarse a intervenir. Había permitido que la autoridad del futuro rey superara su petición en el presente. Como el rey no estaba dispuesto a intervenir, el equilibrio dentro del palacio cambió de inmediato y Camilla estaba a punto de experimentar el costo de ese cambio en habitaciones, donde alguna vez su influencia había sido incuestionable. Rara vez se anuncian las derrotas reales. Aparecen en planos de asientos modificados, invitaciones sin respuesta, instrucciones revisadas y puertas que ya no se abren en el momento esperado. A las pocas horas de que Carlos firmara el reconocimiento, la maquinaria del palacio se ajustó a la decisión de Guillermo. Camila todavía llevaba su título, su casa y su lugar junto al rey. Sin embargo, todos entendían que en lo que respecta al futuro de Carlota, su autoridad había sido puesta a prueba y el futuro rey había prevalecido. Camila recibió la propuesta de vuelta mientras tomaba té en su salón privado. Leyó el reconocimiento de Charles una y otra vez, esperando que el significado cambiara de alguna manera. No fue así. El periódico confirmó a William como el único patrocinador real de Charlotte
y a Catherine como la única autoridad familiar secundaria sobre su preparación. Un patrocinador real en términos sencillos era la persona formalmente confiada para guiar a un miembro más joven de la familia a través de deberes, responsabilidades heredadas y expectativas ceremoniales. Su propio nombre había desaparecido por completo. Camila dejó la taza intacta sobre su platillo, pero su mano tembló antes de llegar a la mesa. El rey no la había acusado de ningún delito. No había rechazado públicamente su lealtad. Eso casi hizo que la herida fuera más profunda. Carlos simplemente se había negado a defender la promesa privada que ella creía que le había asegurado un lugar en la próxima generación de la monarquía. Charles entró más tarde y cerró la puerta detrás de él. Él le dijo que desafiar a William habría causado un daño mayor, porque el príncipe tenía la autoridad final sobre Charlotte, mientras ella seguía siendo una niña. Camilla escuchó en silencio antes de preguntar si la paz ahora significaba que tenía que desaparecer cada vez que su hijo trazaba una línea. El monarca intentó explicarle que la moderación no era abandono, pero solo escuchó la distancia entre lo que una vez había prometido y lo que ahora había firmado. Las consecuencias se extendieron rápidamente. Los funcionarios del fideicomiso circularon instrucciones revisadas, mientras que a los altos cortesanos se les dijo que cada plan ceremonial que involucrara a Charlotte requería la aprobación por escrito de sus padres antes de alcanzar un cronograma oficial. Una próxima ceremonia juvenil fue eliminada de las reuniones informativas de Camilla. También lo fue una sesión privada de archivo histórico, destinada a enseñarle a la princesa sobre las mujeres reales del pasado y sus roles públicos. William pronto descubrió algo aún más preocupante. Varios cortesanos ya habían asumido que la reina consorte se convertiría en la mentora a largo plazo de Charlotte. Lo que comenzó como una expectativa informal comenzó a convertirse en una práctica palaciega. El futuro rey ordenó corregir por escrito todas las suposiciones y ordenó a su oficina que se comunicara con la casa de su hija sin pasar por el equipo de Camilla. William había ganado la discusión, pero la victoria no supuso ningún alivio. Charlotte siguió perturbada por el encuentro en el pasillo, y su silencio se hizo más pesado a medida que avanzaba el día. Había visto a un adulto retirarse dolorido y a otro llevársela sin explicación. William se había asegurado la autoridad que quería, pero cuando Charlotte finalmente le contó lo que había sentido el futuro rey, descubrió que proteger a un niño requería más que derrotar a un adulto. El punto de inflexión no provino del rey del fideicomiso ni de ningún otro documento sellado. Provino de la propia Charlotte. Esa noche, lejos de secretarias y planes ceremoniales, le hizo una pregunta a su padre. Padre lo suficientemente simple como para traspasar cada capa de la estrategia real. Había rechazado a Camilla porque no le agradaba o porque creía que Charlotte no estaba segura con ella. William comprendió de repente que su hija había absorbido la tensión sin comprender la protección que había detrás. Charlotte se sentó a su lado en una sala familiar privada después de completar la reunión introductoria de confianza. El fideicomiso una estructura protegida diseñada para preparar a los miembros más jóvenes de la realeza para deberes futuros. Responsabilidades heredadas y expectativas ceremoniales no la había asustado. El pasillo sí. Todavía recordaba que Camilla retiró la mano y que su padre se la llevó sin explicarle lo que acababa de suceder. Charlotte finalmente preguntó si la reina consorte había hecho algo terrible. William no respondió de inmediato. Eligió sus palabras con cuidado porque se negó a colocar heridas adultas dentro de la mente de su hija. El príncipe admitió que Camilla había traspasado una frontera al hacer planes sin permiso, pero él no la llamaría peligrosa, cruel o indigna de afecto. William le dijo a Charlotte que su negativa nunca significó que ella se estuviera insegura con Camilla. Significaba que nadie podía decidir qué tan rápido entró en la vida real sin escuchar a sus padres, y a medida que fue creciendo sin escucharla. El futuro rey explicó que el fideicomiso no era una prisión y que su papel junto a George
No era un destino ya escrito por los cortesanos. Sería guiada, pero también escuchada. Charlotte se relajó por primera vez esa noche. Luego dijo algo que inquietó a William más profundamente de lo que podría haberlo hecho la ira. No quería que Camilla creyera que la odiaba. La joven princesa había visto humillación donde los adultos veían autoridad, y su compasión obligó a su padre a afrontar la diferencia entre imponer un límite necesario y permitir que ese límite se convierta en castigo. William organizó una reunión privada e informal entre Charlotte y Camilla. No habría ningún documento presente. Ningún asesor daría forma a la conversación. No se darían instrucciones ceremoniales. Antes de que su hija entrara, el príncipe miró a la reina consorte y le dijo: «Ella vino porque quería, no porque alguien la pusiera aquí». La expresión de Camilla cambió de inmediato. Por fin entendió la distinción. La autoridad le había provocado el rechazo, pero la libre elección de Charlotte la había hecho volver a la habitación. Su conversación no restableció el papel asesor de Camilla, y William no debilitó las protecciones que había creado. Sin embargo, la joven princesa ofreció amabilidad sin renunciar a su voz, creando un momento más fuerte que cualquier orden palaciega. El palacio había tratado de contener el conflicto a puerta cerrada, pero una imagen fuera del fideicomiso real pronto revelaría tanto la victoria de William como la inesperada gracia de Charlotte al mundo. Al amanecer, la negativa privada se había convertido en una historia nacional. Los comentaristas debatieron sobre el poder, la paternidad, la sucesión y la cada vez menor influencia de la reina consorte. Sin embargo, no fue un documento filtrado que definiera el sentimiento público. Fue un momento único fuera de la confianza real, William caminando hacia adelante con Charlotte a su lado mientras la joven princesa se giraba y le ofrecía a Camilla un pequeño y deliberado saludo. En ese gesto, el país vio firmeza sin odio y distancia sin humillación. Los corresponsales de Palacio actuaron rápidamente. Se enteraron a través de una sesión informativa oficial que William había patrocinado personalmente la inducción de Charlotte después de rechazar la solicitud de Camilla de acompañarla y asesorarla. La inducción al fideicomiso. El proceso formal que introduce a un miembro de la realeza más joven a deberes futuros, responsabilidades heredadas y obligaciones familiares protegidas, de repente se había convertido en algo más que una ceremonia privada. Ahora representaba una batalla pública sobre quién tenía el derecho de moldear a la próxima generación. El palacio emitió un comunicado moderado confirmando que el príncipe y la princesa de Gales seguían siendo responsables de las decisiones relacionadas con la preparación y el bienestar de sus hijos. William se negó a añadir nada más. Su silencio llevaba su propio mensaje. No convertiría la protección de su hija en un discurso de victoria. Un importante periódico matutino captó el momento con brutal sencillez. Su portada mostraba a William y Charlotte ingresando al fideicomiso debajo del titular «Su padre, su futuro», mientras Camilla ya aparecía varios pasos detrás. La imagen se difundió rápidamente, y la distancia entre ellos se convirtió en un símbolo de la separación más profunda dentro de la familia real. Afuera del palacio de Buckingham, una pequeña multitud se reunió cerca de las puertas. Una mujer sostenía un cartel escrito a mano que decía «Deja que Charlotte elija». Otros estuvieron de acuerdo en silencio, viendo la decisión del príncipe no como una rebelión, sino como la de un padre que se niega a permitir que la jerarquía prevalezca sobre las necesidades emocionales de su hijo. Una emisora nacional describió el episodio como la señal más clara hasta el momento de que William protegería a George Charlotte y su hermano menor de convertirse en piezas de un sistema palaciego heredado. Ese encuadre hirió profundamente a Camilla. Observó la cobertura junto a Charles y escuchó a los comentaristas sugerir que había intentado tomar el control del futuro de la princesa. El rey admitió que la imagen pública ya no se podía revertir. Entonces el metraje cambió todo. El pequeño gesto de Charlotte hacia Camilla suavizó la historia más dura. Los espectadores vieron que William había impuesto un límite sin enseñar amargura,
mientras que la joven princesa había ofrecido amabilidad sin renunciar a su voz. William rechazó todas las solicitudes de una respuesta triunfante. En cambio, ordenó a su oficina que se centrara en la exitosa incorporación de Charlotte en lugar de en la exclusión de Camilla. Creía que la victoria pertenecía a la libertad de su hija, no a su propia autoridad. El país había elegido su símbolo, pero el veredicto final se escribiría dentro de la familia, donde William, Camilla, Charles y Charlotte enfrentaron lo que la autoridad podía y lo que nunca podría reparar. Al final, la negativa de William no fue recordada como la derrota de un hijo de una reina, ni como otra fractura dentro de una casa real en problemas. Se convirtió en algo más importante, una declaración de que el futuro de Charlotte no sería negociado entre adultos poderosos mientras ella permaneciera en silencio cerca. Camilla perdió la autoridad que había solicitado. William aceptó las consecuencias de negarla. Charles decidió no interferir, y Charlotte surgió no como el objeto de su lucha, sino como la persona cuya dignidad finalmente la resolvió. William observó cómo le presentaban el registro final del fideicomiso y comprendió el peso de lo que había cambiado. El fideicomiso real, una estructura protegida que guía las responsabilidades heredadas, los bienes privados y los deberes ceremoniales futuros. Ahora lo nombró patrocinador de Charlotte y a Catherine como autoridad parental secundaria. Más importante aún, el documento requería el consentimiento de la joven princesa para llevar un peso cada vez mayor a medida que crecía. El puesto de asesora propuesto por Camilla fue retirado permanentemente, poniendo fin a toda suposición de que ella dirigiría el desarrollo ceremonial del niño. Charles reunió a William y Camilla por última vez. El rey les dijo que la familia no podía borrar el dolor, pero que la frontera debía aceptarse sin otro desafío. Él la escuchó, y luego admitió que había confundido su confianza en ella con un permiso ilimitado. La reina consorte seguía herida, pero acordó no volver a ejercer autoridad sobre Charlotte. William reconoció que su actitud había sido severa. Sin embargo, se negó a pedir disculpas por la decisión en sí. El príncipe dejó claro que lo que le había guiado era la paternidad, no el rango. Carlos aceptó que para preservar su matrimonio nunca sería necesario debilitar el deber de su hijo como padre ni dañar la confianza de la siguiente generación. Charlotte entró después de que los adultos terminaron de hablar. Llevaba una pequeña nota escrita a mano y se la entregó directamente a Camilla. La joven princesa le agradeció su preocupación, pero le explicó amablemente que quería que sus padres estuvieran a su lado mientras aprendía lo que exigiría la vida real. Ella no rechazó el cariño, simplemente reclamó el derecho a elegir cómo ese afecto entraría en su futuro. Camilla leyó la nota en silencio. Luego abrazó a Charlotte sin ceremonias y finalmente comprendió lo que la lucha había revelado. El afecto ofrecido libremente significaba más que la influencia otorgada formalmente. La acción de William estableció un nuevo principio real. Los miembros más jóvenes de la familia no se limitarían a heredar expectativas. Serían protegidos, consultados y se les permitiría asumir el deber en lugar de verse obligados a cumplirlo. La negativa no destruyó a la familia. Lotz aclaró. Camilla siguió siendo reina consorte. Charles siguió siendo su marido. William siguió siendo el futuro rey. Pero Charlotte ya no era tratada como territorio entre ellos. William entró en el fideicomiso real de la mano de Charlotte. Y cuando surgieron la monarquía, comprendió la verdad definitiva. La corona puede definir su deber algún día, pero nunca más se le permitiría hacerse cargo de su infancia. Gracias por mirar. No olvides dar me gusta y suscribirte. Nos vemos en el próximo.